Bienvenidos a Gen Emprendedor, el lugar donde no solo hablamos de números, sino también de historias. Mi nombre es Federico y junto a mi hermano y compañero Ulises buscaremos en cada episodio conocer el detrás de cada emprendimiento. Hoy tenemos la visita de Maru Rojas, propietaria de Maru Fitness. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bienvenida Maru, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, antes de conocer tu historia, Sí. ponernos en contexto más o menos a dónde está hoy Maru Fitness, quién es Maru Fitness. Bueno, Maru Fitness, que actualmente ahora lo llamamos como MF Paso Fitness, que es una modificación a partir de las actualizaciones que ha tenido Maru Fitness. Mira, Pero bueno, Maru Fitness, que hoy, como les dije, es MF, tuvimos un proceso muy importante lo que fue este año, porque nos hemos mudado si bien más cerca de donde estábamos, que estábamos en la avenida Gobernador Galíndez, que es Intendente Lascano, pero ahora nos vinimos más cerquita y estamos en Gobernador Galíndez 675, en un espacio mucho más grande, y bueno, con muchas aspiraciones por seguir creciendo. perfecto Maru. Contanos, hoy en día tu empresa, ¿cómo está compuesta? ¿Cuántas personas son? Bueno, todo inició a partir de un sueño que se hizo realidad, por suerte. Si bien estoy prácticamente yo 24/7, Sí. pero estamos con un equipo lindo de profes y de instructores. Y mi pareja, mi novio, también me acompaña en este nuevo proyecto que se inició este año. Aproximadamente somos 3 instructores, bueno, 4 conmigo sería, en donde damos las diferentes disciplinas que están enfocadas principalmente en el entrenamiento funcional, en los entrenamientos personalizados y bueno, otras disciplinas como aerolocal, como zumba, bueno, un poco de todo. Perfecto. ¿Y cuál es la filosofía de MF? En realidad es un espacio, como les dije, que creció de muy abajo, porque la verdad que fue muy difícil construir el MF que es hoy en día. ¿Te acordás cómo surgió eso o no? Sí, por supuesto que sí. Si bien mi palo fue siempre de la docencia, yo soy profe en psicología y siempre me gustó el mundo fitness y a su vez siempre me gustó el baile. Entonces, inicié estudiando a modo de hobby los instructorados y todo se fue dando, ¿no? De a poco con estos estudios que, bueno, cada vez me interesaba más el mundo fitness y en su momento estuve un año viviendo en La Rioja y como tenía mucho espacio libre, bueno, digo, a modo de ocupar ese tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Entonces era estudiar y por eso comencé con los instructorados, inicialmente de ritmos. Como les venía diciendo, siempre me gustó mucho el baile, hice danza jazz cuando era pequeña. Y bueno, todo inició en función a que ya me incluí en este mundo fitness y me comenzó a gustar cada vez más. Y bueno, estaba en relación de dependencia en algunos gimnasios. ¿Esto más o menos en qué año fue para Y ponernos en fue contexto? más o menos en el 2008, 2009. Ah, Se bastante. Claro, el proceso. Sí. Que comencé a estudiar y, como les digo, comencé a dar clases en gimnasios de La Rioja y después cuando me vine, daba en diferentes lugares en relación de dependencia. O sea, trabajabas para otro Para gimnasio. otro gimnasio, totalmente. Y bueno, después como que me animé un poquito más de decir, bueno, quiero algo más. Ujú. Y el impulso fue realmente de un colega que inicialmente comenzó el Maru Fitness en sociedad con otra persona, que también me ayudó porque, chicos, no tenía nada. Solo era mi cuerpo para dar clases, mi cabeza para planificar y no Y las tenía ganas. ni una colchoneta, no tenía ni un equipo de música, no tenía nada. Y él me impulsó a decir, bueno, ya tu nombre es conocido, tenés mucha gente que te sigue, anímate, yo te doy una mano
y seamos socios en un principio. Esto ya arrendaste 2008, Sí, sí, esto sí, ya esto qué año no, más o le menos. estoy diciendo que esto fue poco más de 3 años, 2 Ujú. años. Y Em, ahí donde empezabas tu primer emprendimiento, digamos. no, o sea, O ahí esto vos te ibas a fue, trabajar con él. no, yo todavía seguía muy arraigada a lo que tiene que ver con la docencia en Mm, sí. bien. Entonces no lo ponía full time a eso, lo hacía muy de vez en cuando. Y trabajaba en algunos gimnasios, no en todos, y más adelante comencé a, a ponerle, digamos, Tu más impronta. claro. Y esto le estoy diciendo, a ver, el Maru Fitness que estamos hablando comenzó 2020, 2021. Ujú. Post Eh, pandemia. Me Ahí, agarró ahí justito. justo. Un año, claro, 2020 ¿Sí o inicié. no? Claro. Me agarró en plena pandemia con el nuevo Maru Fitness que yo ya me abrí en la Ese ya sociedad. en Intendente Las Caras. No, el primer Maru Fitness estuvo en Gobernador Galíndez, esquina Juan Quiroga. Sí, ya. Luego me abrí de mi socio y me fui a Camino Melet, Sí, lo que vi. en ese momento estaba otro gimnasio que estaba a la vuelta de la estación de servicio. Claro. Yo subo alquilada ese espacio y daba mis clases ahí. Ahí me agarró pandemia, fue la verdad muy duro pasar pandemia justo en el proceso de cambio y que realmente Vos me ya animaba. estabas dejando la relación de dependencia de cierta forma ahí con la Aún, docencia, digamos. sí, aún tenía un par de horitas y tenía mis cargos, porque yo he pasado por diferentes ramas de la docencia, si bien soy profe en psicología, pero tuve cargos de preceptora, cargo de tutora, tenía mis horitas de clase. Como que iba de a poco, dejaba, volvía. No Y te así, animabas del no, todo a dar el paso. la verdad que no me animaba, siempre tenía mis miedos, mis temores de decir, bueno, ¿Qué pasaban en esas noches? claro. ¿Qué pensabas? No, tenía mucho miedo de que no funcione mi emprendimiento. Bueno, el hecho de pensar si no pasaba, qué hacía. Bueno, eso también de no creer uno en uno No, mismo, o claro. no confiar, que bueno, por eso surgen esos temores que igual me hacía parar un poco de decir, no, todavía seguí, no dejé, hasta que ¿Cuál fue el quiebre ese que te dijo, sí, hasta que llego y me dedico a lo mío, me aboto? si bien yo venía pensándolo, bueno, Hernán, que es mi novio, él todo el tiempo, y fíjate que te va a ir bien. ¿Él es emprendedor o no? Sí, Bien, sí, sí, sí. Y por eso entendía esa también parte. él me decía, no, no tengas miedo porque sí, se puede. Se puede. Y bueno, no, y yo que no, que no. No. Y bueno, hasta que después se fueron dando situaciones en las que, bueno, yo venía muy sobrepasada de laburo en cuanto a las escuelas. Tenía un cargo que me llevaba mucha cabeza y mucho esfuerzo a nivel de, de tiempo. Eh, Ujú. yo soy esas personas que quieren cumplir de alguna manera con todo y cuando no podía me frustraba. O el último trabajo que tuve, imagínense, era en una escuela, en un colegio, en donde era tutor, o sea, Sí. estaba en el gabinete Claro. que suelen tener los colegios, entonces yo recargaba mucho de problemas que sucedían Ajenos. a nivel de indisciplina, problemas con la familia, problemas con los docentes, alumnos incluidos, maestras, integradoras que teníamos que nosotros manejar Todo estaba todo. haciendo una carga ya y Y la verdad que sentía que estaba haciendo todo a medias. Claro. Y eso me llevó a decir, no, yo quiero hacer las cosas bien. Y bueno, comencé a dejar un poco, unas horitas, y poner más horas en el gimnasio. También me llevó Eso te fue a... dando confianza, decir, Sí, sí, mira, esto está empezando a caminar. totalmente. Y siempre traté de seguir capacitándome y que eso también me ayudó, bueno, hice el instructorado de personal trainer, que eso me ayudó como
a impulsarme un poco más, a decir, Afianzar. bueno, Tengo propongo herramientas. hacer los entrenamientos personalizados, que eso me faltaba un poco el puntapié a darle forma a todo esto, porque eso también me ayudó a decir, hasta acá llego con la docencia o con los cargos que tenía en ese momento. Maru, ¿y hoy, por ejemplo, te consideras empresaria o emprendedora? Ay, es mucho. Es sin Emprendedora. miedo esto, así que No, emprendedora. Emprendedora todavía. Sí, mini empresaria. Está bien. ¿Y No, cómo te llevas con eso de delegar el manejo de ser líder, de delegar trabajos, de confiar en tus colaboradores? Es complejo. Para mí es muy complejo porque me cuesta delegar. Me cuesta delegar, quiero saber todo, quiero estar en todo y a veces es un problema. Pero lo estoy manejando bastante bien a medida que se van dando las cosas y creer en la gente que también está a mi alrededor y que me ayuda a permitir eso, que funcione estando o no, Sí, porque ese era mi problema. Yo sentía que tenía que estar para que para que funcione funcione. y que a veces me sucede, pero bueno, es un poco Es un poco el día a día y es parte de este proceso. tal cual. Bueno, Maru, un poco ya en contexto de qué es MF, de qué se trata tu empresa, vamos a conocerte un poco a vos, ¿sí? Que es un poco a lo que viene este podcast. Bien. ¿Quién es Maru fuera de MF? Bueno, Maru es una persona, bueno, laburante, que disfruta mucho lo que hace, desde, desde la docencia hasta el ser emprendedora. Una persona que le pone mucha pasión a lo que hace realmente, dedicada, eh, sociable y que busca muchas veces motivo a seguir por más que a veces sean difíciles. Maru, vos venís de una familia emprendedora, No, sos o la... sea que no. Mira, Como te dije recién, vengo del palo de la docencia. Mi familia, la mayoría son todos docentes. Mi viejo jubilado como director. Tengo dos hermanas. Mis dos hermanas también docentes. Mi mamá fue ama de casa. La verdad que no. Yo fui una de... rompiste el... Sí, vos sabés. Rompiste ese Mis ciclo. hermanas siguen en la docencia. ¿Y te respaldabas en ellos? ¿Les consultabas o la decisión era más introspectiva, digamos, a la hora de dejar un poco esa relación de dependencia para pasar a tu emprendimiento? No, a mi papá no había chance de decirle nada porque no, para él no, la docencia tenía que seguir y la relación de dependencia me daba seguridad. Seguridad. Y no, la verdad que las decisiones las tomé solas o con el apoyo, como le dije, de las personas más cercanas, que creo que las decisiones más grandes las tomé eh, así. ¿Qué enseñanzas te marcaron en todo este camino, Maru? Dejar el miedo en muchas cosas más allá que me cuesten, creer en mí, porque me costaba mucho. Sí. em, y, y todo me lleva a lo que la gente también me brinda, que también es una enseñanza día a día. Tenés mucha aceptación en el mercado. La verdad que el amor que recibo y es muy recíproco y la verdad que eso a mí me llena el alma y te da ganas de seguir, de crecer aún más, de darle lo mejor a las personas que me eligen de alguna manera y creo que es una enseñanza de decir, bueno, se puede, se puede creer en uno y quizás los frutos se ven. Bien, y recién mencionabas que en cuanto a tu familia, digamos que tu papá por ahí no había que dejar la docencia, pero Sí, seguramente te habrán brindado otros valores, otras enseñanzas que te apoyaste en esos valores para por poder tomar la supuesto. decisión. Sí, si bien, como les dije recién, no era algo que él estaba de acuerdo, pero iba más allá de, siempre fui como un poco más rebelde en ese sentido, relación con mis hermanos, pero cuando ya la decisión la tomaba, se la decía, Ya por más estaba.
estén de acuerdo o no. Y por supuesto que me apoyaron viendo también cómo uno de a poquito va creciendo, ¿no? Básicamente eso, yo sí. Confiaron en que esto iba funcionando y bueno, Confiaron en vos también. Al principio, bueno, obviamente que tienen miedo como todos. Bueno, me pasó a mí también, pero sí, cuando vieron que venía como repuntando esta idea de iba creciendo sí, MF. sí, MF, y bueno, Y el apoyo estuvo. muchas veces sucede que justamente, o sea, por ahí no es que es amor más que quererte coartar, es amor a Totalmente. cuidarte. Sí, lógico, es que es así. Realmente por el miedo a que, bueno, esa cosa de, ¿y si no te va bien, qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, volver a la docencia. Eh, tengo, bueno, eso que me impulsa a seguir, que si bien hasta el día de hoy tampoco dejo porque me gusta mucho enseñar y creo que también eso me ayudó a equilibrar un poco la docencia y por el otro lado ese equilibrio mental y físico que me lleva al gimnasio, ¿no? Ujú. Porque para mí, más allá eh, de enseñar en las escuelas, yo también en el gimnasio enseño y la pedagogía se nota. Eso iba a ir por ese lado. Sí, ¿Qué trasladás de esa experiencia educativa, digamos, del aula al gimnasio? ¿Qué sentís? ¿Qué los une, digamos? yo creo que la pedagogía que me dio la docencia me permite a mí manejarme en muchos aspectos en este rubro que es otra cosa que nada que ver. Pero es transmitir. Pero sí, el transmitir, las explicaciones que uno puede dar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, em, básicamente eso. El por qué, La el por qué, pasión para qué. de lo que uno hace, sí. Creo que el amor, cuando uno hace lo que le gusta, eh, No creo tenés que es todo. horario. Sí, creo que es todo. Si vas a... ¿Tenés algún legado que querés dejar? Eh, bueno, creo que es lo que les dije recién, eh, el hacerlo con pasión, básicamente. Y cuando en esta pasión que vos hablas, sin duda que lo traes de niña, que comentabas que hacías distintos tipos de danzas, ¿te imaginabas llegar a hoy a tener tu propio gimnasio? Lo veía como un sueño muy lejano, la verdad. Como les comenté recién, era comenzar con la nada misma, pero bueno, el proyectar en mi cabeza y soñar, porque es gratis, y decir, bueno, esto se tiene que dar. ¿Sos soñadora? Sí, 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 sí. Aparte, cuando se me pone algo en la cabeza, a veces, Más. no, quiero llegar, y bueno, a veces se complica o es difícil. El emprender no es fácil y cada año a veces, ¿Le tenías miedo al fracaso o no? no, ¿No? no sé, es que no, tenía mucho miedo, pero siempre dije, no, algo va a salir de todo esto. ¿Y con el éxito cómo te llevas? Bien, bien. Me cuesta a veces, pero sí. ¿En dónde encontrás el éxito? Em, ¿O qué es el éxito para vos? para mí el éxito es ver a las personas que me eligen eh, felices, conformes, eh, que elijan a MF o que elijan entrenar conmigo, con mi gente, para mí ya es éxito. ¿A vos qué notás que te diferencia del resto de los gimnasios? Sentimos que somos una familia. Básicamente, desde que inició el Maru Fitness y a lo que es MF, tengo mucha gente que me sigue desde cuando yo trabajaba en los otros gimnasios, ¿no? Y hasta el día de hoy están conmigo. Y sea donde sea que vaya, Te sigue. me siguen. ¿Y alguna vez les preguntaste por qué te seguían? ¿Te atreviste a preguntarles Eh, o siempre me hablan de la energía que se transmite tanto en el gimnasio o que transmito. Siempre me lo dicen.
A veces como es raro decirlo yo. No, pero a veces está bueno también preguntar y decirle, preguntarle, decir, a ver, sé que venís hace mucho tiempo, ¿qué es lo que te lleva a seguir conmigo? Pero, pero también es importante a veces valorarse y Sí, ver sus fortalezas, tal cual. que a veces es difícil de aceptarlas, sin duda, por miedo al egocentrismo, por miedo a distintas situaciones, es decir, de incomodar a la otra persona, pero Ah, creo que está bueno saber qué es lo que estás haciendo bien. Generalmente en la vida nos hacen saber qué hacemos mal y no qué hacemos bien, ¿verdad? y bueno, está A bueno veces por me ahí cuesta eso. reconocerse como que en lo asertivo. Tal cual, realmente. Maru, Sí. y por ejemplo, hoy en día, ¿cómo es un día normal tuyo fuera del gimnasio? Fuera del gimnasio, ay, qué difícil porque estoy 24/7. 24/7 en el... Pero un día fuera del gimnasio, te puedo decir recién los fines de semana que estoy como más aliviada y sin responsabilidades. El gimnasio está de lunes a viernes, solamente. Sí, ahora estamos abriendo unos sábados, algunas horitas, que es un nuevo beneficio que le brindamos al grupo de alumnos desde que estamos acá en un nuevo espacio. Y un día sin el No gimnasio, sé. digamos, sin estar dando clases en mi casa, porque estoy muy poco tiempo en mi casa, así que disfruto mucho las veces que estoy. Eso te iba a preguntar cómo te vas con ese disfrute No, de, sí, de estar fuera lo del trabajo. necesito. Si necesitas Sí, desenchufar. sí, totalmente. En mi casa, tranquila, viendo tele, Haciendo nada. ver de cocinar o comer algo rico o que me cocinen. Em, Nada, de descansar, Aprovechar tratar de relax, de buscar relax, porque a veces me cuesta muchísimo. Soy como una persona que está muy arriba siempre y y, desenchufar. y hasta estoy buscando qué hacer. A eso un poco iba la pregunta, o Sí, sea, para eso cuando sos tan enérgico, que estás sí, entrenando, muy que es hiperactiva. hiperactiva, Sí, me cuesta si te mucho. cuesta sacarte ese chip y decir, bueno, me relajo y decir, bueno, voy a tomar un mate, quedarme sentado, viendo, disfrutando, o estás viendo, es como que sentís que algo te estás No, olvidando, porque sí, me pasa. algo no estás haciendo y Están no sobrando tiempo, digamos. Busco qué hacer. buscas qué hacer. Sí, a Eh, veces es negativo eso, porque no puedo descansar bien y bueno, busco qué hacer o nada, pero ¿Y sí. tenés alguna actividad? Generalmente nosotros buscamos hacer la actividad física para desestructurar un poco. En tu caso, que haces actividad No, física todo el día, ¿con no, qué? olvídate, no. Estar en mi casa, reunirme con amigas, que creo que eso también es un despeje. Es un despeje. Sí, Bueno, yendo un poquito de vuelta a MF, comentaste al principio de la charla que fuiste mudándote por distintos motivos. sí. En eso tuviste que asumir riesgos económicos, financieros, y cómo era ese proceso de ir buscando y de decir, bueno, me tengo que mudar, si bien ya venís con cierta experiencia de que te siguen hoy, Sí. pero a veces en el momento está la incertidumbre de si me van a seguir, me cambio de lugar, cómo te manejas con eso, y encima tenés que asumir riesgos financieros, quieras o no, en volver a invertir en un nuevo espacio. Y esa incertidumbre la tengo siempre, creo, cuando tengo que hacer algún cambio. Este nuevo gimnasio Eh, está muy bueno, mucha inversión sí, muchísima inversión. Bueno, creo que eso es lo que más temor o incertidumbre te da, ¿viste? Porque implica un cambio grande, porque la idea era que si lo hacíamos, el era cambio lo sea gratis. bueno. Claro. Y la verdad que lo hicimos así, con muchísimos gastos, que, bueno, tenemos para rato, para volver a equilibrarnos, pero creo que vale la pena. ¿Y cómo es tu Al relación máximo. con el dinero? ¿Cómo te llevas? No, o sea, trato de ser organizada, cumplir con todo, porque para mí sí es un estrés eso. Sí. Eh, bueno, pero es un pelear el día a día, Es ¿no? parte de esto. Porque en este rubro que son los gimnasios tenemos meses buenos, muy buenos, y otros meses que es una meseta, y otros meses también baja mucho por la temporada o por las vacaciones. Entonces, remarlo el día a día en decir, bueno,
¿Con qué nos vamos a reinventar esta vez? ¿Y qué aprendiste del dinero, de la plata, en este proceso que me decís que te estresa un poco? ¿Qué es lo que aprendiste que nadie te lo había enseñado, por ejemplo? Eh, que todo se puede, que más allá de que es muy complejo y que el dinero a veces puedes tenerlo y otras veces que no, pero con, con laburar y ponerle toda la garra, creo que uno puede salir adelante, Puedes cumplir con todos. cumplir con todo. Tal ¿Crees cual. en la suerte, Maru, o no? ¿O hay que Em, acompañarla? no, ¿Cómo? hay que acompañarlo, creo. O sea, no, No había suerte. definitivamente solo no. La suerte existe, por supuesto, pero requiere de uno también, ¿no? Hay quienes dicen que las oportunidades siempre están, pero uno tiene que estar preparado para esa Preparado apertura. para eso, porque capaz que se va y las tenés al frente y Exactamente. no lo sabes aprovechar. Una persona preparada y una que no, Sí, posiblemente no sí, puedan sí, aprovechar sí, la misma. totalmente. Y creo que esas oportunidades las tenés que ver o a veces cuesta, pero es importante también tu alrededor Y un como poco, y un estás poco a eso posicionado. está bueno que, o sea, pensando en la charla en sí, lo que decías al principio, que te fuiste capacitando, no estamos hablando de que esto arrancó ayer, sino año 2008 empezaste a prepararte Sí. para este hoy. Yo 2008 te estoy diciendo que comencé con el baile, después más adelante tipo 2000, o sea, todo ese tiempo bailé solamente. Sí. Me, me- me gustaba mucho el baile y la parte del ritmos. Y más adelante, tipo 2018 a 2000, sí, 17, 18, comencé a estudiar, ¿entendés? Solo lo hacía por hobby al baile y después comencé con los instructorados. El instructorado de ritmo, después hice una especialización, después me fui a Córdoba, hice los instructorados de Zumba, después el instructorado de entrenamiento funcional, mini tram, aerolocal, bueno, y ahí comencé Distintas ramas fuiste buscando. a sumar más capacitaciones e instructorados y hasta el día de hoy me sigo capacitando porque bueno, eso creo que no se termina. Y hoy, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso que tienen pensado dar? Y siempre estamos pensando en qué más sumar, ¿no? Em, y hasta a veces digo, ¿qué más puedo estudiar? Porque bueno, el mundo del fitness, si bien eh, se te van acortando un poco ¿En qué las sentido? ramas, porque digo, el área del fitness, si no es la parte de musculación, es la parte del entrenamiento funcional, si no es el personal trainer, y ahí vas en ese círculo, ¿sí? Ujú. Y dentro de los instructorados tenés otras especializaciones. Y la mayoría de las especializaciones ya las voy haciendo, entonces decís, bueno, ¿qué Ah, más entiendo. sumar? Y bueno, que el último que hice fue el de gimnasia para embarazadas, que a mí me ayudó muchísimo, porque bueno, dentro del entrenamiento funcional yo podía tener las alumnas Mantener esas alumnas que quizás estaban en ese totalmente periodo de embarazo. y súper seguras ellas y Claro. yo en cuanto al entrenamiento que les estoy brindando. Y eso lo vas detectando como a nivel servicio, digamos, decir, bueno, en esto podemos mejorar, o a veces los mismos clientes te van diciendo, bueno, necesitamos esto, ¿cómo te manejas con captar esas No, necesidades claro, creo insatisfechas? que esas necesidades van surgiendo a medida que, bueno, cada año vas viendo. Y de hecho, yo no considero que no soy una persona improvisada, ni tampoco me gustaría hacerlo en cuanto a este rubro, porque estás trabajando con personas. Entonces, toda duda o toda inquietud, listo, voy a estudiar, me capacito y lo hago. Entonces fue ante esas necesidades que van surgiendo, bueno, digo, hago este instructorado que me va a servir para mis alumnas. Em, bueno, otras cosas para agregar, el instructorado, como les conté, de Minitram, el instructorado de Personal Training, que es como algo básico y lo relacionan con musculación también. Entonces, como que siempre vamos pensando qué más. Ujú. Hace poco también hemos traído una profe de La Rioja que da Kanduyan, que son
las botas de rebote, Sí, 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 sí. que, que eso acá hay muy poco, así que también está como el proyecto quizá más adelante. Bueno, también hemos tenido inclusive yoga flow, o sea, son varias disciplinas que vamos incluyendo y para que sea más amplio, digamos, El abanico de posibilidades para el estudiante. exacto, las posibilidades que el alumno pueda elegir. Claro, no enfrascarlo, digamos, no No, no, no. encerrarlo en, bueno, hacemos esto, esto y Inclusive esto. nosotros ofrecemos que uno puede abonar un pase y puede hacer las disciplinas que quiera, ¿no? Hasta spinning hemos agregado este año, que es una nueva actividad y que también hicimos la capacitación y todo. Maru, ¿te quedan sueños por cumplir? Yo creo que MF todavía tiene mucho más por crecer. Em, pero bueno, los sueños nunca se terminan. Están, están ahí, no muy en concreto, pero así hay muchos sueños más por cumplir. Y pensaba recién, Maru, en base a tus alumnos, eh, ¿qué te enseñaron ellos? ¿Qué te enseñan ellos en el día a día? ¿Qué me enseñan? Eh, me enseñan la motivación, me enseñan, eh, creo que es un aprendizaje constante, o sea, un feedback, por así decirlo, una retroalimentación. Yo aprendo mucho y ellos aprenden también. Em, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí, eso quise decir. Ujú, sin dudas. ¿Y qué me enseñan? La fortaleza de buscar una hora para ellos, las ganas de sentirse bien, de, de creer también en uno, bueno, básicamente eso. Dejan en tus manos tal vez ese momento que es para ellos, que no es poco. Para mí que ellos elijan una hora para desconectarse, para ocuparse de su salud, para miles de cosas que a veces el gimnasio uno lo ocupa para Sí. Como como, terapia. como terapia tal cual. Para mí que elijan Que te estar, elijan. que me elijan, creo que eh, es muy lindo, muy Satisfactorio. satisfactorio, la verdad. Sí, básicamente eso. Maru, si nos vamos en el tiempo y le tenés que hablar a esa Maru, no sé, de 20 años, que estaba estudiando, que te imaginabas que ibas a estar donde estás hoy, que quizás ibas a dejar la profesión de docente por un lado y te ibas a abocar al gimnasio. No, no me lo imagino. ¿Qué No, le la verdad dirías? que, eh, ¿qué le diría? Que qué bueno que pudo creer en que las cosas se puedan dar según lo que a uno le guste, porque mi gusto, o sea, lo que a mí me llevó a hacer lo que hago es el amor por el baile, básicamente que me inició desde ahí, y creer que con ese amor al baile podía crecer, así que qué bueno que haya em, anhelado como sueño en que se proyecte eso y que sea realmente lo que es hoy, MF, lo que realmente, que ese sueño se haya concretado. Así que nada, solo le diría que qué bueno que pudo creer en ella, Que no es de poco, ¿eh? que sí, de que sí se podía lograr crecer en algo que a uno le gusta. Bueno, Maru, ya estamos llegando un poco al final de esta charla y bueno, queremos hacerte un presente, ¿sí? Ahora va a pasar un presente de Doña Icha.
¿sí? Ay, bueno. Un aceite de oliva para que, bueno, Genial. que te lleves de recuerdo de Te debo un regalito. un regalito, un recuerdo de esta charla. Y bueno, nada, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por tu historia y por todo lo que nos confías, que nos confiaste en esta charla, ¿sí? Y esperemos que te hayas sentido muy cómodo. Y bueno, muchas gracias por haber venido y haber contado tu historia. No, primero y principal agradecerles a ustedes por tenerme en cuenta. Quizás de todo lo que pensé decir, capaz que dije un cuarto, pero nada, contar un poco mi historia, que la verdad que Son muchos años. son muchos años y que cada vez, a veces cuesta más, ustedes siendo emprendedores lo saben, pero bueno, eso de permitirme contar esta pequeña historia eh, ayuda a impulsar a gente que se anime a seguir emprendiendo y a poder creer en uno, que creo que lo dije en un momento de oportunidades a eso, pero realmente creo que lo que más me marcó a mí. Está muy bueno, Maru, porque por ahí la gente no conoce muchas veces el trasfondo, cómo llegó Maru a dónde está hoy, cómo fue ese proceso. Así que la verdad que nos hayas comentado, nos hayas puesto al tanto de tu historia, fue muy lindo. Así que nada, darte las gracias por haber venido y nada, Gracias. te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias, gracias.